Ok, ayer habíamos estado, ¿verdad?, trabajando en este ejemplo, ¿verdad?, que era básicamente determinar, o sea, cuántos bits en total, ¿sí?, o sea, iba a ocupar, ¿cómo se llama?, la, la memoria caché, ¿verdad? ¿Sí? Entonces recuerden que, o sea, había un overhead básicamente de, o sea, por cada bloque de la caché, ¿sí?, había un overhead de 18 bits, ¿sí?, más de 2 bytes, ¿verdad?, por cada sí, por cada bloque. ¿Ok? Ok. ¿Cómo manejamos los, sí, o cómo manejar los hits en una caché? ¿Sí? Ok. Aquí vamos a discutir lo que preguntaba Guillermo ayer, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa con los writes? Hasta ahora, básicamente nos hemos concentrado en los reads. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en los reads? Porque eso es lo que realmente nosotros queremos, ¿verdad? ¿Sí? Que cada vez que yo haga un read, o sea, el caso ideal es que todo lo encontrara en la caché, ¿verdad? Obviamente el caso ideal no se va, no se va a dar, ¿sí? O sea, ya sea en el instruction cache o en el data cache, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cada vez que hago fetch de una instrucción, yo esperaría, claro, ¿sí?, en el caso ideal, que todo estuviera en el instruction cache, ¿sí?, y que cuando accedo a un dato estuviera en el data cache, ¿sí? Entonces, los read es nuestro objetivo, ¿verdad? Ahora, también se pueden dar los write hits, ¿sí? Guillermo lo preguntó, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando, sí, cuando escribo en la especialmente, ¿verdad?, en el data cache, es read write, el instruction cache pues típicamente es read only, ¿verdad? Pero son instrucciones, ¿sí? Realmente no esperamos que las instrucciones cambien en memoria, ¿verdad? ¿Sí? A menos que sea, sí, de esos programas que se parchan en memoria, pero no vamos a hablar de eso, ¿ok? Ustedes fíjense bien, hay dos esquemas aquí básicamente que podemos seguir. Número uno, ¿sí?, requerir que la memoria principal, vamos a decir, la caché, estén en un estado consistente, o sean consistentes, vamos a decir. Si el requisito es que la caché y la memoria principal o el siguiente nivel, vamos a decir, sí, estén consistentes, entonces no nos queda de otra que aplicar un esquema que se conoce como write through, ¿sí? La idea de esto es que si escribo en un nivel de la caché, entonces también escribo en el siguiente nivel. Por eso es write through, o sea, escribir a través de todos los niveles para mantener todos los niveles, ¿sí?, consistentes. Claro, bajo este esquema, un write hit, ¿sí?, es caro, ¿verdad? ¿Sí? Tener que escribir a través de todos los niveles, ¿sí?, especialmente si el controlador se bloquea, vamos a decir, esperando a que escriba el siguiente nivel y ese nivel espera que el siguiente y así sucesivamente, ¿sí? ¿Sí? Por eso dice, el write hit corre a la velocidad del siguiente nivel de memoria en la jerarquía, porque tengo que esperar al siguiente, ¿cómo se llama?, el siguiente nivel a que termine, ¿sí? O sea, eso es extremadamente lento, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok, entonces tenemos una alternativa, utilizar algo que se llama write buffer, ¿sí?, un buffer de escritura. La idea de esto es que cuando yo tengo un write hit, en vez de esperar, fíjense bien, ¿sí?, a que el siguiente nivel lo escriba, yo lo pongo en el write buffer, ¿sí? Imagínense, qué sé yo, como una aplicación multi hilo, ¿verdad? ¿Sí? Y hay un hilo, vamos a decir, claro, en este caso en hardware, ¿verdad?, va a haber un circuito, vamos a decir, que se va a estar encargando de descargar ese write buffer, ¿sí? O sea, tomando los datos de ese write buffer y pasándolos al siguiente nivel. Claro, eventualmente la memoria caché podría tener la necesidad, o sea, stall o esperar al siguiente nivel si el write buffer se llena, ¿verdad? Mientras no se llene, la memoria caché puede continuar. Ok, ese es un esquema, ¿verdad? Ahora, el otro esquema es más flexible, porque
permitimos que la memoria principal o el siguiente nivel de memoria y la caché, vamos a decir, esté en modo inconsistente, ¿sí? Es decir, que la caché tenga un dato y la memoria principal, ¿sí?, tenga otro, ¿sí? Entonces, a este esquema se le conoce como write back. La idea aquí es que el bloque o un bloque de la caché se escribe al siguiente nivel solo cuando ese bloque es reemplazado y además ha sido modificado, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que el término que dice evicted. Recuerden que ese bloque en la caché puede ser reemplazado, ¿verdad? A eso se refiere el término ahí. Entonces, en ese momento, vamos a decir, en el momento que voy a sobreescribir ese bloque y me doy cuenta que ha sido modificado. Claro, ¿cómo me doy cuenta que ha sido modificado? Vean el punto 2, ¿verdad? ¿Sí? Necesita un bit para controlar, ¿sí?, el estatus del bloque. Otro bit más. ¿Sí? Típicamente llamado el dirty bit. ¿Sí? Si traducimos eso literalmente, ¿sí?, ¿qué significa dirty, Guillermo? Sucio, ¿verdad? Sí, tal vez no es la mejor traducción, ¿verdad? Entonces, por eso decimos el bit de modificado, ¿verdad? Si el que me dice si el bloque ha sido modificado o no. Obviamente, si el bloque no ha sido modificado, ¿sí?, simple y sencillamente se sobreescribe. Para escribir una cosa con lo que ahí mismo estaba. Entonces, fíjense, el punto de esto es que las escrituras en caché son rápidas. Corren a la velocidad de la caché, al precio, vamos a decir, ¿sí?, de mantener inconsistentes los diferentes niveles de caché, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando un bloque es reemplazado, ¿sí?, lo escribimos al siguiente nivel. Entonces, podemos seguir el esquema de, bueno, espero a que el siguiente nivel lo escriba, o también utilizo un write buffer para hacer las escrituras más rápido. ¿Sí? Ahora sí, Guillermo. Sí. ¿Queda claro qué pasa cuando escribo algo y está en la caché? Lo único que hay, Eso se llama un write hit, ¿verdad? Ajá. Con el write buffer, el único problema que yo veo es, pensando en el peor caso posible, que nos vaya a pasar algo parecido con lo que nos pasaba con los registros, con el pipeline, que yo meto una cosa al buffer que tenga que el bloque de la caché, cargarlo con otra cosa, pero después tengo que volver a ese bloque, y que el buffer no sé. No entiendo. O sea, el write buffer es cuando se llena, que va a escribir, ¿verdad? No. El write buffer se va a estar descargando, o sea, va a haber otro circuito, por eso hablé de como aplicaciones multihilo, o sea, va a haber un circuito que va a estar descargando el write buffer, ¿sí? Bien, así. Claro, recuerda que esa descarga funciona a la velocidad del siguiente nivel. La caché, vamos a decir, es más rápida del siguiente nivel, o sea, puede ser que hayan varias escrituras, ¿sí?, o sea, continuas y, ¿sí?, llenen el write buffer, ¿sí? En ese momento sí tiene que esperar, ¿sí? Ahí no le queda de otra a la caché que esperar, ¿sí?, a que se libere un slot, vamos a decir, del write buffer para subir, ¿sí?, el nuevo dato que quiere escribir. Es decir, no se espera que se llene, ¿verdad? ¿Sí? Como quien dice, en el background, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué tal si yo, bueno, con otros modelos tal vez no tengan ese problema, pero aquí, ¿qué tal si un bloque lo escribí con algo, lo paso al buffer, pongo otros datos ahí, pero en poco tiempo vuelvo a cargar de la memoria pues el mismo bloque original que Pero ¿por qué lo iba a volver a cargar? Mientras esté en la caché, usted no va a la memoria. No, o sea, tengo aquí, supongamos que las teclas estas son cada uno de los bloques. Ajá. Tuve aquí este bloque, lo cargué, lo modifiqué, cheque. Se escribió en la memoria caché y en el write buffer. Se escribió en la caché. Vengo y pongo aquí otro bloque que por el módulo me quedó aquí mismo, sin el buffer. Pero ahí, en pocas instrucciones después, ocupo otra vez sacar el mismo, o sea, regresar el bloque anterior y si todavía está en el write buffer. Sí. ¿Qué cree usted? O sea, ¿qué sería lo más lógico? Pues
no sé, algún tipo de stall. No, traerlo del write buffer, porque el write buffer es el que tiene el dato actualizado. ¿Sí? Entonces son detalles que hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿quién va a tener la data actualizada? El write buffer, si todavía está en el write buffer. ¿Sí? O esperar, ¿sí? Dos soluciones, como todo. Stall, esperar que el write buffer lo escriba, ¿sí? Y traerlo. ¿Sí? Lo más rápido sería, claro, eso implica más hardware, traerlo del... Que sea capaz de traerlo del write buffer. Si tener memoria de quién tengo ahí. El write buffer es memoria. No, digo que un circuito que entre comillas, se recuerde a quién lo tengo ahí. Sí, claro. O sea, el write buffer obviamente tiene que saber realmente qué bloques están ahí. Ok, entonces vamos a dejar ahí los hits ¿sí? A un lado, y vamos a hablar de las fuentes de fallo. ¿Sí? ¿Por qué falla la caché? Entonces, hay al menos tres fuentes de fallo. ¿Sí? El primero, ¿sí? No sé, tal vez la traducción ahí, compulsorio. Yo creo que le llama el cold start, ¿sí? El inicio en frío. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando hacíamos del ejemplo, ¿sí? De la memoria caché, de entrada estaba vacío, ¿sí? Todo acceso a la memoria caché era un miss, ¿sí? Eso es lo que se llama el cold start. O, como van a ver ustedes en sistemas operativos, lo que se llama migración de proceso. Si tenemos un solo procesador, ¿sí? Con su instruction cache, su data cache, ¿sí? El sistema operativo tiene que estar haciendo, ¿sí? Switch entre procesos, ¿sí? Entonces los valores de la caché para un proceso, al hacer un switch a otro proceso, ya no tienen sentido, ¿verdad? Entonces hay que limpiar la caché, ¿sí? Y el nuevo proceso va a generar misses, ¿sí? A eso se refiere la migración de proceso, ¿sí? Es lo que se llama la primera referencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la única forma de solucionar este problema, ¿verdad? Bueno, no de solucionarlo del todo, es decir, de disminuir, diría yo, ¿sí? Los misses debido a esto, ¿sí? Podría ser aumentando, ¿sí? El tamaño de bloque. Recuerden que al aumentar el tamaño de bloque, ¿sí? Voy a acarrear más palabras a la vez, ¿sí? Y voy a disminuir, ¿sí? La cantidad de misses, ¿cómo se llama? Debido a este problema, ¿sí? No significa que los voy a reducir a cero, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿sí? El problema es que eso aumenta, se llama el miss penalty. ¿Se acuerdan del miss penalty? La penalidad por fallo. ¿Por qué si aumentamos el tamaño de bloque aumenta el miss penalty? Porque es bastante más lo que tengo que cargar en caso de transmitir. Recuerden que entre más grande el bloque significa que en un fallo tengo que ir al siguiente nivel y traer todo ese bloque. Y entre más grande, más me tardo en transmitirlo, ¿sí? Y no olviden este pequeño detalle, ¿sí? Que si los bloques son demasiado grandes, ¿sí? Pueden aumentar el miss rate, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquella gráfica, verdad? De que realmente hay un balance, ¿sí? Entre el tamaño del bloque y el tamaño de la, ¿sí? De la caché, ¿sí? No es tan simple como aumentar y aumentar el tamaño del bloque, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Misses por capacidad, ¿sí? Lo vimos también en aquella gráfica, ¿verdad? Entre más grande la memoria caché, ¿sí? ¿Qué sucedía? Más miss rates. Entre más grande la memoria caché,
En los mid rates, ¿sí? Sí. O sea, sabemos que la caché no puede contener todos los bloques, ¿verdad? De la memoria que accesa a un programa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos aumentar, fíjense bien, el tamaño de la caché, lo cual, a su vez, puede aumentar el tiempo de acceso. ¿Sí? O sea, entre más grande, mayor el tiempo de acceso. ¿Sí? Ok. Y por último, ¿verdad? La última fuente de fallo es debido a colisiones o conflictos. ¿Sí? Recuerden que múltiples, hasta ahora, hemos visto que múltiples ubicaciones de memoria, ¿sí? Están mapeadas a la misma ubicación en la caché. ¿Sí? Entonces, dos soluciones a eso. Aumentemos el tamaño de la caché. ¿Sí? Ya sabemos que eso puede aumentar, ¿sí?, el tiempo de acceso. Y la otra solución, fíjense bien, aumentar la asociatividad. Y esto yo sé que ese es nuevo, este término, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? No lo hemos visto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo aumentar la asociatividad? Que básicamente es una forma de ser más flexible, ¿sí?, a la hora de ubicar un bloque dentro de la caché. ¿Sí? Hasta ahora, todo bloque de la memoria principal, ¿sí?, le corresponde una y solo una posición en la memoria caché. Entonces podemos mejorar grandemente, ¿sí?, la tasa de fallo, siendo más flexibles a la hora de ubicar un bloque en la memoria caché. Obviamente, y lo vamos a ver también, eso puede aumentar el tiempo de acceso. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Con esas tres fuentes de misses, de fallo. Okay. Porque sí, probablemente no es directamente eso, pero me imagino que se parecer así un poco como lo que es una hash table, de que, o sea, está el primer lugar donde lo podemos encontrar, pero después, si no se puede, hay otra dirección. Más o menos por ahí ve el esquema de la asociatividad, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero primero vamos a hablar de cómo el procesador, en este caso, cómo podemos manejar los misses, ¿sí? Ya hablamos de los hits, ¿sí? O sea, cuando hay un read hit, y fíjense bien, aquí no importa, decimos si es del instruction cache o el data cache, ¿qué hacemos? Stall, ¿sí?, traer el bloque del siguiente nivel de memoria, de la jerarquía de memoria, ubicarlo en la caché y enviarlo al procesador, y dejar luego que el pipeline continúe. ¿Hay alguna otra alternativa ahí? No, ¿verdad? O sea, ahí no nos queda de otro. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con los write misses? O sea, en el data cache. Podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Stall, ¿sí?, traer el bloque del siguiente nivel de la jerarquía, copiarlo en la caché, ¿sí?, lo cual, fíjense bien, puede involucrar, ¿sí?, reemplazar un bloque, ¿sí?, y si ese bloque está modificado, ¿sí?, escribirlo al siguiente nivel, si estamos usando un esquema de write back. ¿Sí? ¿Sí? Y luego escribimos, ¿verdad?, ¿sí?, la palabra del procesador a la caché y dejamos que el pipeline, ¿sí?, continúe. ¿Sí? Ok, la segunda alternativa, ¿sí?,
Fíjense bien, write allocate. Simple y sencillamente, claro, fíjense bien antes de cualquier cosa que estamos asumiendo bloques de una sola palabra, ¿verdad? ¿Sí? Dice, simple y sencillamente escribamos la palabra en la caché actualizando la data, el tag, ¿sí? No necesitamos verificar, ¿sí?, si es un hit, y no necesitamos hacer store. Claro, ahí estamos, recuerden, generando inconsistencia, ¿sí?, entre la caché y la memoria principal. ¿Sí? Eso, donde sería problemático sería que con ese esquema no podemos tener, o habría que hacer una modificación si queremos compartir. Se me olvidaba que el write buffer siempre se tiene que descargar. O puede ser write back. O sea, esto podría ser write back, ¿verdad? O sea, actualizar. O sea, lo escribo en la caché, o sea, no verifico nada, actualizo el bit de header y ya. ¿Sí? Sí, no, pero el write buffer siempre se va entre cambio de progreso, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro. Recuerden que una vez que tengamos que hacer, si vamos a hacer un switcheo de un proceso a otro, tenemos que limpiar, ¿sí? O sea, yo diría hacerle flush, como dicen, ¿sí? Un término que se utiliza bastante, ¿sí?, antes de hacer el cambio de un proceso, ¿verdad? ¿Sí? Pero realmente no podríamos simplemente botar, van a decir, los datos del write buffer, sino tendríamos que hacer flush. Sí, y al mismo tiempo no son botarlos, sino que no podríamos decir, ahí se va a estar, porque qué tal si el otro puede eso. Pues sí, lo puede ocupar. Sí, claro, claro. O sea, recuerden que la caché es única, o claro, puede haber más de una. ¿Sí? Ok. El tercer esquema dice no write allocate. Vamos a ver cómo funciona eso. Fíjense bien. Dice, no escribo en la caché, ¿sí? Pero si estamos usando write back, tengo que invalidar, ¿sí?, ese bloque. ¿Sí? Porque no lo voy a escribir en la caché. Lo que voy a hacer simple y sencillamente es escribirlo en el write buffer, ¿sí?, para que el write buffer eventualmente lo pase al siguiente nivel. Pero la caché va a tener un dato inconsistente, ¿verdad? ¿Sí? Por eso necesito invalidar, ¿sí? O sea, el bit de validez debe estar en 0, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense bien, no va a haber necesidad de stall si y solo si el buffer no está lleno, el buffer tiene espacio, vamos a decir, ¿sí? Si no, tengo que hacer un stall. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Ahora, ¿qué sucede si tenemos multipalabras? Recuerden que eso era asumiendo una sola palabra por bloque. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los readmisses? Pues los procesamos de la misma manera, fíjense bien, que los bloques de una sola palabra, solo que el miss retorna un bloque entero desde la memoria, ¿sí? O sea, en vez de traer una palabra de la memoria, traemos todo un bloque. ¿Sí? Claro.
¿sí? El miss penalty, vamos a decir, crece proporcionalmente, ¿sí? O es proporcional, ¿verdad?, al tamaño del bloque. Recuerden, ¿sí?, que tengo que transferir todo ese bloque desde el siguiente nivel, ¿sí?, hacia la caché. ¿Sí? Entonces fíjense bien, puedo hacer al menos dos cosas. ¿Sí? Entonces sería ahí reinicio temprano. ¿Sí? O sea, el procesador resume la ejecución, o sea, continúa la ejecución tan pronto como la palabra. Recuerden que el procesador lo que quiere es una palabra, no el bloque, ¿verdad? ¿Sí? Del bloque es retornada. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia entre ese y el siguiente? Que dice requested word first. O sea, primero la palabra requerida. El primero simple y sencillamente no asegura. O sea, en el segundo método la idea es asegurar siempre que la palabra que el procesador requiere sea la primera que se transfiera desde la memoria a la caché. ¿Sí? Y en el primero, por eso dice, ¿verdad?, tan pronto como la palabra requerida esté disponible, ¿sí?, el procesador continúa. ¿Sí? Si son 4 palabras, puede ser que la que el procesador requiera es la tercera, ¿sí?, y se transfiere de tercera. ¿Sí? Pero en el segundo caso la idea es asegurar que la palabra que requiere el procesador sea la primerita que se transfiere desde la memoria principal, ¿sí?, hacia la caché. ¿Sí? Para asegurar, ¿verdad?, que el procesador, ¿sí?, reinicia la ejecución lo más pronto posible. ¿Sí? Ok. Y el otro, fíjense bien, otro esquema también interesante, especialmente en pipelining, ¿sí?, es una caché no bloqueante. ¿Sí? O sea, permitir, fíjense bien, no bloqueante significa que permita al procesador continuar accediendo a la caché, ¿sí?, mientras la caché todavía está procesando, ¿sí?, fallos anteriores o misses. ¿Sí? Es decir, la ejecución de las instrucciones pueden continuar sin necesidad de stall, pero eso depende de la caché, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Y en el caso de los write, ¿sí? O sea, el problema es que ahora, ¿sí?, son bloques, no palabras, así que no puedo hacer aquello de solo escribo en la caché la palabra. ¿Sí? Ahora sí tengo que ir a la memoria, ¿sí?, traer el bloque y luego, fíjense bien, escribir esa palabra en el bloque. Y puedo dejar, ¿sí?, la modificación. Ahí es donde puedo decir solo en la caché o escribirla al siguiente nivel, ¿sí?, dependiendo del esquema que esté utilizando. ¿Sí? ¿Sí? O sea, en este caso, fíjense, si necesito ir a la memoria y traer, ¿sí?, el bloque. O sea, no puedo, ¿sí?, hacer lo mismo que hacía antes. Decía, bueno, solo escribo en la caché, me olvido del dato que está en la memoria. ¿Sí? Porque ahora tengo que traer el bloque y solo escribo, ¿sí?, la palabra correspondiente. Entonces, de ahí en adelante, fíjense bien, yo puedo, ¿cómo se llama?, decidir entre dejar,
¿sí? El bloque solo en la caché, dejar el bloque modificado, ¿verdad? En la caché, o decidir escribirlo al siguiente nivel, ¿verdad? ¿Sí? Dependiendo, ¿verdad? Ahí podría ser, ¿sí? Del esquema que quiera utilizar, ¿sí? O sea, ahí sí no podría decir que voy a escribir de nuevo, que voy a escribir solo en la caché, ¿sí? Porque entonces tendría un bloque incompleto, básicamente, ¿sí? O sea, si es un bloque de 4 palabras, ¿sí? Entonces tendría una sola palabra, ¿verdad? ¿Sí? En el bloque, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Solo vamos a mencionar, ¿verdad? Sí, en este punto. Sí, el esquema típico, ¿verdad? Que siguen, ¿verdad? Los fabricantes de, o sea, de chips, que típicamente, ¿verdad? ¿Sí? Integran, ¿sí? O sea, en un solo chip la CPU, el procesador, ¿sí? Y la caché. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que, ¿sí? Esa caché pueden ser varios niveles de caché, ¿verdad? De hecho, vimos al inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de la jerarquía de memoria, que pueden haber varios niveles de caché, ¿sí? Entonces todo esto, ¿sí? Fíjense bien, o sea, es el chip, el cual, ¿sí? Se comunica por medio de un bus con lo que es la memoria principal o la DRAM, ¿sí? Claro, ¿verdad? Sabemos que este bus involucra, ¿sí? Famoso bus de dirección, ¿sí? Y el bus de datos, ¿sí? Dependiendo obviamente de la arquitectura, ¿verdad? 32 bits, pues son 32 bits de dirección, 32 bits de datos, probablemente, ¿sí? Entonces, claro, si queremos, pónganse a pensar, si queremos transmitir, o si tenemos caché, ¿verdad? De 4 bloques, ¿sí? O sea, ¿por qué aumenta el tiempo de acceso con un tamaño de bus de esa manera? Cada vez que hay un miss, por ejemplo, ¿por qué aumenta el miss penalty? Supongan que tengo, qué sé yo, primero, ¿sí? Un esquema de caché de una palabra, bloques de una palabra. Solamente un ciclo. Digamos un ciclo de, ¿sí? De transferencia. Pero si son 4 bloques, perdón, 4 palabras por bloque, son 4 ciclos, ¿verdad? De la memoria principal, de la DRAM, ¿sí? Entonces obviamente aumenta la, ¿sí? La latencia, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Bueno, no nos vamos a detener en esta, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Solo vamos a mencionar aquí, ¿verdad? Cuando vean esta sigla, o sea, hasta ahora, ¿verdad? Nosotros hemos hablado, fíjense bien, de SRAM, de DRAM, ¿sí? Entonces, ¿qué será la SDRAM? Static Dynamic RAM, ¿será? Sí, es Enrique. ¿Ah? ¿Cómo entonces, cómo es eso que es estática y es dinámica? ¿Ah? ¿Mm? No, ¿verdad? ¿Sí? SDRAM significa síncronos, ¿sí? Dynamic RAM, ¿sí? Y lo de síncrono, ¿verdad? Básicamente, ¿sí? Vamos a decir, tiene un reloj, ¿sí? Para sincronizar la transferencia de datos, ¿sí? Eso lo voy a resaltar aquí, ¿verdad? En este, ¿sí? En este slide, ¿sí? El hecho
de que la memoria, ¿verdad?, está organizada, o sea, la memoria DRAM está organizada de manera matricial, ¿sí? Entonces, a la hora de acceder, ¿verdad?, la típica interfaz es, ¿sí?, o sea, yo tengo que especificar un row address y un column address, ¿sí?, la dirección de la columna, ¿sí?, de la línea y la columna, ¿sí? Y luego es lo que estoy especificando aquí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, lo primero, ¿sí?, la dirección de la, ¿cómo se llama?, de la, ¿sí?, de la línea, vamos a decir en el primer ciclo, y en el segundo, ¿sí?, la columna. ¿Sí? O sea, vamos a decir, es como que tuviéramos, ¿sí?, imagínense aquí dos clock, ¿verdad? Y entonces esta es una, ¿sí?, en la pendiente negativa del RAS, ¿sí?, row access, ¿sí? Entonces yo, ¿sí?, especifico la dirección de la de la línea, ¿sí? Y en la pendiente negativa, fíjense bien, ¿sí?, el column, ¿sí?, en esta misma línea, fíjense bien, seteo, ¿sí?, la dirección de la columna, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, no es una sola dirección, ¿verdad?, sino que tengo que especificar línea y columna, ¿sí? Ok. Entonces, regresando, ¿verdad?, al tema de la caché y la reducción de los miss rates, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo reducir los miss rates? ¿Sí? En una caché. Entonces, ya mencionamos por ahí, ¿verdad?, aumentar el tamaño, ¿sí? Pero vamos a hablar de un esquema, ¿sí?, que permita un posicionamiento más flexible de los bloques en la caché, ¿sí? Sabemos nosotros que en una caché directamente mapeada, ¿sí?, un bloque, ¿sí?, de memoria mapea a exactamente un bloque en la memoria caché, ¿sí? Ese esquema, vamos a decir, es poco flexible, ¿sí? Ese es un extremo, vamos a decir, de ¿cómo se llama?, de posicionamiento de bloque. El otro extremo, fíjense bien, obviamente poco práctico, vamos a ver por qué. Podríamos permitir, fíjense bien, a un bloque de memoria, ¿sí?, mapear a cualquier bloque de la memoria caché, ¿sí? ¿Se entiende la idea? O sea, regresando, ¿verdad?, al ejemplo aquel, ¿verdad?, de la caché, teníamos una caché de, ¿sí?, de 4 bloques, ¿sí? Esta era una caché de 4 bloques. Y cada bloque, ¿verdad?, era de una palabra. Entonces la idea es que, ¿sí?, y la memoria principal tenía 16 bloques, esta era, ¿sí?, la main mem. ¿Sí? Nosotros sabíamos, ¿verdad?, o sabemos que en el índice 0, ¿sí?, de acuerdo al esquema de posicionamiento, qué bloques iban ubicados ahí, qué bloques de la memoria principal, vamos a decir, colisionaban ahí. El 0 era 1, ¿cuál otro? El 4, 8, el 12, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Cómo? De 16 bits ningún otro. Ningún otro, ¿ok? Entonces fíjense bien, o sea, este esquema directamente mapeado es estricto y dice esos 4 bloques, ¿sí?, solo pueden ir ubicados en el índice 0. O sea que, imagínense ustedes, ¿verdad? Si yo accedo al 0, después al 4, después al 8 y después al 12, ¿sí?, básicamente lo voy a ir sobreescribiendo. ¿Y qué tal si después volviera a acceder al 0?
Ni modo, ¿verdad? Sigo reemplazando. Entonces la caché, o sea, completamente asociativa, ¿sí? La idea es, ¿sí? Ok, accedo al 0, ok, lo coloco aquí, ¿sí? Accedo al 4, ok, lo coloco acá. Accedo al 8, lo coloco acá, ¿sí? Accedo al 12, lo coloco acá. Y está ahí, 0 reemplazo, ¿sí? Claro, ¿verdad? Una caché completamente asociativa, como digo, es poco práctica. Ya vamos a ver por qué. Pero esa es la idea, ¿sí? Tendríamos que tener todo el... Ajá. Tendríamos que tener ahí toda la dirección en otro lugar para saber a qué bloque estoy referenciando. Bueno, ya vamos a ver en términos de hardware qué implicaría eso, ¿sí? Tal vez para una caché, ¿verdad? De 4 bloques sería factible, pero en la práctica, ¿verdad? ¿Sí? No estamos hablando de 4, ¿verdad? Ni de 8 bloques. Aquí ya hablamos de, sí, probablemente 128, 256, ¿sí? Y ahí es donde se vuelve poco práctico, ¿sí? Entonces fíjense bien, en la práctica, ¿sí? O sea, lo que sí es práctico es dividir la caché en conjuntos. Ya no vamos a hablar de bloques, ¿verdad? Vamos a hablar de conjuntos, ¿sí? Donde cada conjunto, vamos a decir, tiene, vamos a hablar aquí de n elementos, ¿sí? Y usamos el término conjunto, ¿verdad? Porque en un conjunto, ¿sí? Qué sé yo, ¿verdad? Si tengo 4, ¿sí? Si este es un conjunto, yo sé que también, ¿sí? 8, 4, 12 es el mismo conjunto, ¿sí? En un conjunto no importa el orden, ¿sí? Por eso se utiliza el término aquí, ¿verdad? Entonces, el término que se utiliza, ¿sí? Para esto es caché, ¿sí? De conjunto asociativo de n forma o de n elementos, ¿sí? Entonces, la idea ahora es que un bloque de memoria principal mapea a un conjunto, ¿sí? Pero dentro del conjunto tiene n posibilidades de ser, ¿sí? Posicionado. No existe ahora una sola posición, ¿sí? O sea, si estamos claros ahora. O sea, la idea es dividir la caché, ¿sí? Decir, ok, tengo ¿sí? 4 conjuntos, digamos, y cada conjunto es de 2 elementos. Sí, cada bloque, vamos a decir, va a mapear a un conjunto, pero dentro del conjunto va a tener 2 posibilidades, ¿sí? Eso ya vuelve más flexible, ¿verdad? El posicionamiento de un ¿sí? De un bloque, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? O sea que digamos que el 0 y el 4, ¿verdad? ¿Sí? Van ubicados en el índice 0. Entonces no importa realmente si primero accedo al bloque 0 y después al 4, ¿sí? O si lo hago al revés, le diga 4, ¿sí? Y después el 0. Claro, cuando el conjunto se llena, es claro que tengo que empezar a sobreescribir, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, ¿por qué este método es más flexible? ¿Sí? Entonces ahora, ¿verdad? Yo tomo la dirección del bloque como módulo, el número de conjuntos en la caché para saber el índice, ¿sí? En dónde le corresponde, ¿sí? En qué conjunto le corresponde, no en qué índice, en qué, ¿sí? La caché diría en qué, ¿cómo se llama? En qué conjunto, ¿sí? Claro, entre más grande el conjunto, ¿sí? Mayor flexibilidad, ¿sí? Ok, consideremos, ¿sí? Este esquema, este ejemplo.
O sea, este string de referencia. ¿Sí? Comenzamos con la caché, ¿cómo se llama? Vacía. Seguimos con el esquema aquel, ¿verdad? 4 bloques en la caché. ¿Sí? 16 bloques en la memoria principal. ¿Sí? Bloques de una sola palabra. Entonces, level 0, hit miss. Miss. ¿Sí? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde lo ubico? En la primera posición. El tag va a ser 00 y aquí vamos a tener main memory 0. Accedo al 4. ¿Sí? Entonces lo que tengo hasta ahorita es esto, ¿verdad? Entonces, recuerden, 4 es. ¿Sí? Estos últimos dos me dan el índice, ¿verdad? Entonces, ¿en qué índice le corresponde? El primero, y resulta que el primero está ocupado, pero no es el 4, ¿verdad? Es el 0. Así que, ni modo. ¿Sí? Se va. Tag 01, main memory 4. No anotamos acá, pero el miss. Pasamos acá. Miss. Reemplazo. Miss. ¿Sí? Reemplazo. Miss. Y no lo voy a llenar ahí, pero miss. ¿Sí? ¿Sí? Y va a pasar lo mismo acá. ¿Sí? Miss. Miss. ¿Cuántos accesos? ¿Cuántos accesos? 8 accesos. 8 misses. 0 hits. ¿Sí? A ese efecto, a este efecto se le llama ping pong. ¿Sí? Por razones obvias, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, ahí todos fueron misses. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa si ahora introducimos, verdad? ¿Sí? Caché de conjunto asociativo. ¿Sí? Y de nuevo vamos a trabajar con nuestra pequeña caché, ¿verdad? De 4 palabras, pero la vamos a dividir en 2 conjuntos. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Entonces un bit, el último bit en este caso, ¿sí? Me va a decir el índice, ¿verdad? ¿Sí? Del conjunto. ¿Sí? Entonces fíjense bien, la idea aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es este va a ser el conjunto 0, es decir, todos aquellos que tengan índice 0 pueden ir aquí o aquí. ¿Sí? Y no importa el orden en el que se han accedido. ¿Sí? Y todos los que tengan índice 1, ¿sí? Es decir, este es el conjunto 1, puede ir aquí o aquí. ¿Sí? Y el tag en este caso aumenta, ahora serían los 3 bits primero. ¿Sí? Y claro, ¿verdad? ¿Cómo sabría ahora, bajo este esquema, si el bloque está ubicado
en la caché, pues si está presente en la caché. Aparte de saber el índice, ok, tengo el índice, ¿sí? El índice 0, pero el índice solo me dice el conjunto, ¿sí? Donde puede estar. Imagínense que el conjunto dice ¿sí? Válido, válido. Puedo concluir inmediatamente que el dato está en la caché, o sea, porque el índice coincide y el bit de validez de los dos me dice, ¿sí?, que ambos elementos son válidos. No, puedo revisarlo. Para terminar de revisar el tag. ¿Cuál de los dos? Porque hay dos elementos en el conjunto. ¿Cuál tag comparo? Ajá. Pues revisa el primero y si no es, revisa el otro. O sea, secuencial, las dice usted. Pero recuerde que aquí queremos velocidad. Secuencial es malo. ¿Ah? ¿Y cómo sé? Claro, como es el bit. ¿Sí? Entonces aquí hay algo, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos del sumador, ¿sí?, el ripple adder, que es secuencial, ¿sí?, dijimos en cuestión de desempeño, es malo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos rápido? ¿Cuál era el esquema? No, lo simple, paralelismo. El multiplicador, ¿cómo lo hacemos más rápido? Paralelismo. ¿Y cómo lo hacemos rápido aquí? Paralelismo. Comparemos los dos tags de un solo al mismo tiempo. Pongamos dos comparadores. ¿Sí? Más hardware, obviamente. Por eso es que la caché completamente asociativa es poco práctica, ¿verdad? Especialmente si empezamos a hablar de 128 elementos en un conjunto, o sea, 128, ¿sí? 256, 512. Se vuelve poco práctico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí, necesitamos más hardware. ¿Sí? Porque necesito comparar en paralelo, o sea, este tag, ¿sí?, contra la dirección que quiero acceder. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Regresemos a nuestro ejemplo, ¿verdad?, de ping pong. ¿Sí? Ahora, ¿verdad?, tenemos dos conjuntos, recuerden, ¿sí?, todo elemento en la posición 0, o este va a ser el conjunto 0, vamos a decir, ¿sí?, y esto va a ser conjunto 1. ¿Sí? Ok, accedo al 0, mis. Ok, ¿dónde lo ubico? Le toca el conjunto 0. ¿Dónde lo ubico? Bueno, ¿sí? 0, 0. ¿Sí? Aquí va a decir main memory 0. Perfecto. Accedo al 4. Mis. ¿Sí? La memoria tiene 0, 0. ¿Sí? ¿Dónde lo ubico? Le toca el conjunto 0 y el conjunto 0 tiene un slot disponible, así que no hay razón para sobreescribir a este. ¿Sí? Yo lo voy a ubicar acá, 0, 1, main memory 4, y de ahí en adelante hit, 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 y el contenido es el mismo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora, estadísticas. 50%. 8 accesos, 2 misses, 6 hits, más del 50%. Sí, no, yo decía, como tenía solamente esos. Ah, ok. No, estamos contando todo el string de referencia. ¿Sí?
¿Sí se ve? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿Sí? Este efecto o esta técnica, vamos a decir, ayuda. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? El diagrama. Este es un, fíjense bien, una caché de conjunto asociativo de 4 formas. ¿Sí? Fíjense bien que el tamaño de bloque es una palabra, ¿verdad? ¿Sí? Por eso solo hay byte offset, ¿verdad? En la dirección, no tenemos word offset. ¿Sí? O sea, esto, ¿sí? El byte offset. Luego el índice, ¿verdad? Tenemos 256 índices. O sea, hay 256 conjuntos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, como es de 4 formas, ¿sí? Hay 4 comparadores. ¿Sí? ¿Sí? Que hay 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El hit ahora ya no es una sola, o sea, no es una compuerta, son 4 compuertas y todo eso pasa por una OR. ¿Sí? Es decir, si alguna de estos retornó true, ¿sí? Eso significa que es un hit. ¿Sí? Y este es un selector de datos especial, vamos a decir. ¿Sí? Porque tiene, fíjense bien, también las 4 entradas de las compuertas. O sea, digo especial porque un típico multiplexor, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que tenga 2 bits de selección, 00, 01, 10, 11, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿sí? Lo que haría, ¿verdad? Es tener, ¿sí? 4 entradas, ¿sí? Las dos, estos serían los 2 bits de selección y la salida, ¿verdad? ¿Sí? Y esto sería, ¿verdad? El 00, esto sería 01, 10 y 11, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esta sería el resultado. Ahora, en este caso, fíjense bien, ¿sí? Claro, si el dato se encuentra, ¿sí? En alguno de estos conjuntos, o sea, no puede estar obviamente en dos, o sea, ¿sí? Vamos a decir en 2 elementos, es decir, no se puede repetir. Eso significa que solo una de estas compuertas me va a retornar true. ¿Sí? Entonces, dependiendo, digamos, si el dato está aquí, digamos en este, ¿sí? Esta va a retornar 0, esta también 0, esta va a retornar 1 y esta 0. Entonces, de acuerdo a eso, el multiplexor o este selector, uno dice, ah, ok, entonces voy a seleccionar, ¿sí? O voy a conectar, vamos a decir, esta entrada con la salida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? De nuevo, ¿verdad? Ahí queda claro por qué es poco práctico, obviamente, decir que vamos a tener una caché completamente asociativa. ¿Sí? Ok. En una caché, ¿verdad?, de conjunto asociativo, ¿sí? O sea, básicamente, creo que está mejor el siguiente slide. ¿Sí? O sea, si aumentamos la asociatividad, significa que vamos a tener más elementos por conjunto. Por lo tanto, menos conjuntos en total.
¿sí? El efecto de eso es que el índice o los bits de índice se reducen, ¿sí? O sea, recuerden que el índice selecciona el conjunto y los del tag, o sea, en esa situación el tag, ¿sí?, aumentaría, ¿sí? Si decrementamos, o sea, disminuimos la asociatividad, es decir, hay menos elementos por conjunto, por lo tanto hay más conjuntos, los bits de índice aumentan, ¿sí? Y en el caso, ¿verdad?, de directamente mapeada, o sea, es como decir que tenemos conjuntos, ¿sí?, de un elemento, de un solo elemento. Ahí es donde, ¿sí?, digamos, por lo tanto, el tag es la dirección completa. no. O sea, si es completamente asociado. El tag, Ok, completamente, sí, pero estamos hablando de esta, ¿sí?, es diferente. Entonces, en este caso, ¿sí?, fíjense bien, es un solo comparador. Y el otro extremo es, sí, completamente asociativo, ¿sí?, donde hay un solo conjunto, ¿sí?, y el tag es todos los bits excepto el word, ¿sí?, y el byte offset, ¿sí?, y ahí tenemos, vamos a decir, n comparadores, ¿sí?, donde n es el número de elementos en el conjunto, vamos a decir, en ese único conjunto, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Ok, con este vamos a cerrar. ¿Sí? Los costos de una caché de conjunto asociativo, ¿sí? Entonces, primer problema que tenemos que resolver aquí, problema que no teníamos antes, ¿verdad? Cuando hay un miss, ¿sí?, necesito, vamos a decir, y necesito reemplazar un bloque. La pregunta es, ¿a quién reemplazo? ¿Sí? Asumiendo que el conjunto está lleno, hay un miss, necesito reemplazar, o sea, cargar un nuevo dato, necesito reemplazar algo. Entonces la pregunta es, ¿a quién reemplazo? El esquema, ¿verdad?, ideal, que no necesariamente, ¿verdad?, sí, es fácil de implementar, especialmente en hardware, es LRU, el menos recientemente usado, ¿sí? Simple y sencillamente reemplazo el bloque, ¿sí?, que ha estado sin utilizar el mayor periodo de tiempo, ¿sí? Claro, eso implica más hardware, ¿verdad? ¿Sí? Para llevar la pista ahí, cuál de los bloques es el que, ¿sí?, se ha utilizado menos, ¿sí? Y para un conjunto asociativo de dos formas, realmente es relativamente fácil de implementar. Más de dos formas, es decir, 4 y 8, lo que se tiene en la práctica son aproximaciones, ¿sí? Es más difícil de implementar, ¿sí? Entonces hay un bit, fíjense bien, por conjunto, ¿sí? Este es el esquema de implementación, ¿sí? Entonces, el esquema es el siguiente: el bit se pone en 1 cuando accedo a un bloque y se resetea cuando accedo al otro, ¿sí? O sea, si accedo al primero del conjunto, vamos a decir, ¿sí?, el bit se setea. Al setearlo, básicamente podríamos decir de que estamos diciendo reemplace al otro bloque, y cuando accedo al otro bloque el bit se resetea. Básicamente dice, hey, no, si van a reemplazar a alguien, reemplacen al otro, ¿sí? Eso es como estarse tirando ¿sí?, la pelota, vamos a decir, ¿sí? El que tenga la pelota es el que, ¿sí?, el que se va, ¿sí? Entonces, en ese caso es bien fácil de implementar, pero piensen ya con 4 bloques, ¿verdad? ¿Sí? Ya no es tan fácil, ¿sí? Es un poco más complicado, ¿verdad? Los dejo ahí de tarea para que lo piensen, ¿sí?
¿sí? Los costos también, ¿verdad? De una caché de este tipo. Recuerden que ahora tenemos n comparadores, ¿sí? Los cuales contribuyen obviamente al delay, el retraso, tiempo de acceso y área, ¿verdad? Es decir, tengo que acomodar todo eso en un chip, ¿sí? Entonces obviamente, ¿sí? Eso ocupa más espacio. El delay del multiplexor, ¿sí? Para la selección del, ¿sí? del conjunto, ¿sí? Entonces, fíjense bien que la data está disponible después de la selección del conjunto, o sea, y de la decisión de hit miss, ¿sí? Estamos considerando, ¿verdad? En el diagrama, vamos a regresar, ¿sí? O sea, ¿quién tendrá mayor delay? Vamos a decir ¿sí? O sea, de esto si agrupamos, ¿verdad? ¿Sí? Los comparadores y ¿sí? Estamos asumiendo, ¿verdad? Que el multiplexor o ese selector, recuerde que se está trabajando con 32 bits, ¿sí? De datos. Entonces tiene mayor delay que la parte de decisión de hit miss, ¿sí? O sea que primero, ¿verdad? Vamos a decir, va a estar disponible la señal de un hit miss, ¿sí? Y después, ¿cómo se llama? Va a estar disponible la data, ¿sí? Se va a ver un delay un poquito mayor. Y en una caché directamente mapeada, ¿verdad? El bloque de datos siempre estaba, ¿sí? Disponible antes, ¿verdad? ¿Sí? Multiplexor, ¿cómo se llama el multiplexor? Era más simple realmente. Y si era de un solo, ¿cómo se llama? De una sola palabra, ni siquiera necesitábamos un multiplexor, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces con este vamos a cerrar, ¿sí? Y vamos a continuar, o sea, mañana, básicamente, ¿sí? Vamos a resumir, vamos a analizar ahí un par de, ¿sí? De datos de esta gráfica, ¿ok? Entonces, fin, por hoy.